más que todo, ¿ya? Para esto, voy a pedirles por favor que puedan, más que todo, tomar los respectivos apuntes, porque eh, esto más que todo en el tema teórico puede sonar muchas veces muy ampuloso, pero también es necesario, ya que tiene mucho que ver con lo que es, en este caso, la materia de cívica, ¿ya? Y dentro del contenido está estructurado de esa manera, con el fin de que también podamos comprender un poco de lo que ha sido el desarrollo del ser humano, pero no solamente en el aspecto de la sapiencia, sino también en lo que ha significado el enfoque y la teoría que han llevado más o menos estamos hablando de la época de la Edad Media hasta lo que ha significado el surgimiento de lo que es la era más que todo moderna. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a llevar el materialismo histórico, cuyo fundador más que todo, o padre de lo que sería el materialismo histórico, es el señor Carlos Marx. Muy bien, entonces, con ese dato, vamos a empezar. Primeramente, bueno, vamos a tocar temas claves de lo que significa este aspecto del materialismo histórico. Vamos a señalar que la concepción materialista de la historia también se lo denominaba materialismo histórico, ¿ya? Esto más que todo se ha manejado con lo que es eh, uno, Friedrich Engels y el otro es Carlos Marx, ¿ya? Quienes también han tenido la participación de Georgi Plejánov, que era un ruso también conocido en este aspecto. Y vamos a señalar lo siguiente, más que todo. El tema del materialismo da un paso y es una concepción filosófica que de repente ya se lo está poniendo en práctica en lo que es más que todo con el fin de dar una importancia total a lo que el ser humano ha desarrollado en lo que se refiere a su conocimiento. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando que en esa época, más que todo, hasta antes de que por lo menos se hable como concepción filosófica o ideológica, como ustedes quieran, estamos hablando que el ser humano tenía más que todo un concepto muy básico, donde decían el ser humano le puede hacer frente a todo menos a la naturaleza. Pero a partir de este momento, no solamente se produce un cambio o una transición de lo que se refiere de la Edad Media a lo que es la Edad Moderna, sino también lo que pasa es que se manejan estas concepciones filosóficas con el fin de cambiar todo lo que había sido hasta hace un momento, digamos, vivir en la mística o vivir netamente a partir de la fe. Y el razonamiento llega a ocupar una etapa muy importante en su historia, desde luego, donde la frase ya se cambia, ¿no? Que no existe Dios y por otra parte, también se llama este aspecto como que el ser humano ya le puede hacer frente a todo y a todo lo que el ser humano descubra a partir de ese momento se lo va a denominar ciencia, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto de cambio que surge durante esta etapa. Ahora, según el materialismo histórico, ellos manejan que no es el espíritu que determina la historia, sino una superestructura representada por las relaciones económicas y los modos de producción de la sociedad. Es decir, el tema económico va a cambiar totalmente la crisis, tanto de conciencia como de lo que se refiere en el índice de pobreza, pero aún así no elimina al 100% lo que es este último aspecto que hemos hablado, pero más allá de todo eso, las relaciones económicas y los modos de producción va a equivaler al resultado cómo el ser humano maneje este aspecto.
¿ya? Entonces, no, más allá de eso, se ignora las concepciones religiosas que hasta antes atrás, por lo menos imperaban en todo lo que era el continente europeo, ¿ya? Entonces, estoy haciendo un recordatorio. En ese sentido, se maneja, ojo, esto es pregunta de examen. Más que todo, el materialismo histórico va a manejar lo que es el término superestructura, eso no se van a olvidar. Y la superestructura quiere decir, primero, que va a ser representada por relaciones económicas y en segundo lugar, por los modos de producción de la sociedad. ¿Ya? Entonces son aspectos que estamos viendo y esta concepción fue manejada por Hegel. Muy bien. Dentro de lo que significa el materialismo histórico, vamos a ver el modo de producción, ya que hemos dicho que era una superestructura, pero para Marx tiene dos aspectos primordiales, como es la superestructura y también la infraestructura. Vamos a irnos al primer aspecto. En lo que respecta a la superestructura, más que todo vamos a manejar en tres niveles. Lo uno que es el nivel ideológico. Ya hemos hablado un poquito en lo que se refiere el pensamiento, o más que decir el pensamiento político, donde es las formas de conciencia social más que todo. El ser humano tiene mucho que ver con el medio que lo rodea, con su contexto. El otro nivel es el nivel político, donde el ser humano tiene la capacidad de, más que todo, ejercer un dominio sobre algo, pero en este caso estamos llegando a una nueva instancia donde ya no es la decisión únicamente por voluntad de una persona, sino ya se tiene que manejar de manera razonable. No hemos, o ya hemos visto que el tema de la democracia ya está entrando en este momento en una incubación para proporcionar al ser humano como es en sí la libertad, que a partir de ese momento se ha de manejar otro término importante como es el respeto, ¿no? Y el nivel jurídico, que es otro nivel de los tres que ya estamos viendo, donde directamente se da lugar al derecho de propiedad. Entonces, el ser humano tiene que ver mucho con su entorno, con su contexto social. El ser humano tiene la capacidad de pensar y el ser humano también tiene derecho a tener una propiedad, ¿ya? Y en lo que respecta a la infraestructura, según Carlos Marx, más que todo vamos a hablar de las fuerzas de producción, ¿ya? Esto tiene que ver con el tema más jurídico, pero estamos enfatizando más que todo este nivel. Lo que se refiere también a las relaciones sociales, en este caso de producción. Ahora, en lo que significa el tema de infraestructura, tiene que ver con lo que es la explotación, pero primero, la fuerza de trabajo, los medios de producción y más que todo, en eso se basa Carlos Marx como en el tema jurídico, el sistema de producción. Y a esto lo llama el canal Homo academicus. Homo, no olvidemos que quiere decir ser humano o hombre. Estoy utilizando un término neutro para referirme a hombre y mujer. Y en este sentido ya se daría paso a lo que sería el pensamiento racional y lo que, bueno, la idea de Carlos Marx es el sistema de producciones, ¿no? Ya no depende, como ya les dije, como en la antigüedad de un rey, sino cada uno ya tiene que estar en el nivel de competencia, según el relacionamiento que tenga con la sociedad, tiene la capacidad de pensar y proponer, y por otra parte, como ya habíamos dicho, también está marcado con en este caso, con su propiedad respectiva, ¿no? De cada núcleo familiar. También el materialismo histórico, estamos hablando que es en el marco conceptual más que todo netamente marxista, vamos a decir que llega a ser concebido y llega a ser un modelo muy influyente a nivel societal en este caso, ¿ya? Y vamos a marcar esto como también alguna posible pregunta de examen. Esto ha suscitado más que todo o ha implicado que exista varias evoluciones políticas y sociales,
También vamos a llamar el tema de competitividad y el término más conocido que nosotros hemos escuchado tal vez en colegio, la famosa lucha de clases. ¿Ya? Esto con respecto a lo que todavía había secuelas de lo que significaba la burguesía en ese entonces. De ahí estamos hablando que la historia netamente se va a basar en un conjunto de ideologías, pero que da paso a que grandes personajes más que todo hagan eco de lo que significa este nuevo paradigma, de lo que significaría a partir de ese momento lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Primero, los modos de producción. El otro aspecto muy fundamental es el tema de las revoluciones políticas por medio de la razón, ¿no? Y esto haría del materialismo histórico una nueva perspectiva si se trata de hablar a nivel humano, ¿no? En este caso. Ahora, dentro de lo que es el materialismo histórico, más que todo, en la estructura social de clase, vamos a hablar de esclavismo, feudalismo y capitalismo, donde directamente el esclavismo se basa en dos aspectos, esclavistas y esclavos, por un lado, ¿no? Los que esclavizan y los que son esclavos. El tema de feudalismo, más que todo se trata de los terratenientes, campesinos, siervos. Entonces el feudalismo clasificaba de esa manera. Lo que significaba el capitalismo, estamos hablando netamente de la burguesía y el proletariado. Entonces, cada uno se va clasificando en diferentes aspectos, ¿no? Según la estructura social de clase. Ahora, en lo que es la lucha de clases del proletariado, vamos a hablar muy diferente a lo que hemos planteado en la primera concepción. En este caso, esto también puede ser pregunta de examen, ¿no? El primero se basa en la lucha económica, luego está la lucha política y posterior a esto está la lucha ideológica, donde estas tres concepciones más que todo van de la mano, ¿no? En conjunción. La lucha económica más que todo vamos a hablar de la elevación de los salarios, ya se habla del salario, la reducción de la jornada laboral, en este caso, en la actualidad por lo menos se lleva todavía la idea de que son 8 horas de trabajo, ya sea una entidad estatal o ya sea una entidad privada en este caso, ¿no? Cualquier, bueno, el hecho de que uno sobrepase de la hora indicada también cuenta las horas extras, por decir, ¿no? Ahora, en lo que es la lucha política, vamos a hablar contra la burguesía por los derechos y libertades democráticas. Entonces, ya está haciendo eco el tema democrático a nivel del pensamiento político. Y en lo que es la lucha ideológica contra la opresión espiritual, cultural, científica por el conocimiento, porque todavía había algunas secuelas de lo que significaba temas místicos y entonces en este caso estamos hablando de que todo lo que de ahora en adelante se haga tiene que ser meramente científico. Ahora, el desarrollo netamente revolucionario de las fuerzas productivas también vamos a hablar que se establece un comunismo por un momento, donde trata de decir que todos tienen que tener una igualdad en cuanto se refiere no solamente al capital, sino también al tema de la producción. Esto hace más que todo o provoca un total desorden, vamos a decir, donde directamente se trata de trabajar este tema, se trata de plantear de muchas maneras y sobre todo vamos a decir que si se tratara de hablar de los medios de producción, eh, más que todo, sí, siempre se va a mantener el aspecto de dos grupos, donde primero son los beneficiados y el otro los que son netamente las personas explotadas o de clase explotada. Entonces, todavía no se da una solución a lo que es este sistema de desarrollo más que todo, ¿no? Sino lo que hace es crear directamente alguna serie de contradicciones. Por otra parte, también se sigue todavía o sigue hay vacíos jurídicos en cuanto se refiere al término de competitividad. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, vamos a hablar de que la teoría, más que todo
materialista de Marx reconoce estos múltiples tipos, más que todo, de influencias intelectuales y sociales. Por un lado, el filósofo alemán Hegel, con su famoso método dialéctico. En otras palabras, él rescata un pensamiento filosófico de la época griega, donde entendemos el tema de la dialéctica como el arte de comunicación entre dos personas. Dia quiere decir dos, viene de logos o palabras. Y entonces tiene que haber dos personas que netamente sean partícipes para que se pueda llevar a cabo un pensamiento determinado, un análisis. Ahora, de los filósofos materialistas, por ejemplo, de la Ilustración, que estamos hablando de la Edad Media aproximadamente, estamos hablando de la mera influencia según las circunstancias y también la educación de las personas. Ahora, también estamos hablando, por ejemplo, de los historiadores franceses del periodo de la Restauración, ¿ya? Donde están hablando del concepto de clase social y lucha de clases. Entonces, a partir de este momento, ya hay ecos de lo que se refiere el pensamiento de lucha de clases y también de lo que significaba hasta hace tiempo tiempo atrás de lo que era la clase social o del establecimiento. Ahora también como antecedente podemos tener otro concepto de Adam Smith y David Ricardo con lo que es la fundamentación económica de las contraposiciones. En este caso vamos a hablar de la teoría del valor y del trabajo, ¿ya? Y estamos hablando de Adam Smith y David Ricardo como economistas que también hacen eco de su criterio a partir de esa concepción teórica más que todo. ¿Ya? En el tema, en el aspecto social, vamos a mencionar al francés Proudhon, que netamente hace énfasis a lo que significa el proletariado, en este caso, cuál sería el rol del proletariado a partir de esta nueva concepción y de lo que significa el sistema revolucionario más que todo que estaba marcando, no solamente en un país europeo, sino estaba ya expandiéndose por toda Europa y en este caso estaba marcando una nueva época de lo que significa, en este caso, las protestas y también el de los derechos más que todo, ¿no? Ahora, en lo que es respecto más que todo al socialismo, vamos a hablar netamente es como una crítica de repente para lo que significaba en ese momento la teoría del liberalismo, ¿no? Donde no se mostraba los enfoques que sean beneficiarios para la sociedad en este caso, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el socialismo también se halla el socialismo de Sismondi, donde también se hace una crítica de lo que son las consecuencias antisociales del régimen burgués. En este caso, no olvidemos que todavía hasta hace tiempo atrás la burguesía seguía teniendo un poder hegemónico sobre un determinado sector, ¿no? Ahora, en lo que respecta a Carlos Marx, nuevamente volvemos con él, porque toda la teoría del pensamiento materialista casi está relacionado con él como padre principal de este concepto, ¿no? Entonces, netamente dice, el verdadero basamento de la vida humana está en la actividad práctica de los hombres. ¿Por qué? A partir de ese momento, Carlos Marx decía que la productividad se va a basar a través del resultado que logre el ser humano en su trabajo. Por otra parte, el sujeto de la historia es el hombre concreto en su mundo social y económico. Si bien en la Edad Media netamente se hace un énfasis total a lo que era el tema de la, ¿cómo se puede decir? A ver, ahorita voy a recordar ese término, antropología, porque el ser humano quedaba en un segundo plano y a partir de este momento el antropos, que también quiere decir hombre, esto también puede ser pregunta de examen, llega a ser eh, una total relevancia porque el ser humano es el sujeto principal, como menciona Carlos Marx, ¿no? Y más que todo en él se va a pasar eh, bueno, lo que se logre en cuanto se refiere a la producción más que todo. Y también va a depender del trabajo del ser humano, ¿ya? Entonces, también vamos a ver otra concepción, por ejemplo, la izquierda hegeliana y el filósofo Feuerbach hace una crítica de lo
que es la filosofía especulativa y la idea más que todo de la religión como resultado netamente de lo que significaba antes para el ser humano, pero al decir que el ser humano ya no vive netamente en lo que es el misticismo, está tratando de llegar a lo que es lo real, ¿no? A través de la producción. Es palpable, es objetiva y en ese momento está dando un segundo plano a lo que es el tema religioso. Ahora, en el tema de la Revolución Francesa, si bien han existido pensadores importantes, estamos hablando más que todo acerca de que ellos cuestionan la dictadura doctrinaria, en este caso de lo que significaría la revolución. ¿Ya? Si bien tiene que haber un mecanismo que norme este aspecto, porque toda revolución estamos hablando que es todos contra todos y no hay un orden establecido. Y para esto entonces se está virtiendo alguna serie de críticas en este aspecto, ¿no? En el tema de los cartistas ingleses, más que todo la importancia de la lucha política, da un total o una total importancia a lo que significa la clase obrera en sí, porque son ellos los que estaban generando más que todo el nivel de producción, ¿no? Entonces, pone mucha importancia en este tema de la clase obrera. Lo que es el socialismo utópico se hablaba así en ese momento. En nuestro país también hasta el año 1900 o 2009 todavía se hablaba de un socialismo utópico, porque el socialismo recién se pone en ejecución hasta nuestros tiempos, podríamos decir. Entonces, los objetivos últimos, la abolición de las clases sociales, pero hemos visto de que el socialismo utópico solamente había sido una teoría y más allá de esto, la práctica es muy diferente. Seguimos todavía en un sistema netamente capitalista y ahora más que todo, yo decía alguna vez, esto como aporte complementario, de que el socialismo se ha fragmentado hoy en día, ¿no? En nuestro contexto, más que todo, cuando hablamos de socialismo de izquierda y socialismo de derecha. Entonces, estamos viendo que lo que antes era socialismo utópico, ahora se ha vuelto una realidad, pero muy mal aplicada en lo que se refiere a la praxis. Y netamente el libro de Engels, más que todo la situación de la clase obrera en Inglaterra, que es de 1849, va a marcar otra serie de aspectos netamente por observación en este caso, ¿no? La ideología alemana, también el primer texto de Marx y Engels, que era inédito en el año 1846, que también se rescata de la misma manera y hace su énfasis a lo que era el proletariado. También el manifiesto del Partido Comunista de 1848, junto con lo que significaba el aporte de Engels, que hasta hoy todavía se sigue leyendo dentro de lo que es el pensamiento político. ¿Ya? La miseria de la filosofía, más que todo, obra polémica publicada en 1847, esto por Proudhon, era la filosofía de la miseria, entre las categorías más que todo, si se trata de hablar a nivel teórico, trata de ver el materialismo histórico, donde se hallan, a ver, más que todo, primero vamos a mencionar las fuerzas productivas, las relaciones de producción, netamente los modos de producción, la explotación, la alienación, esto también puede ser pregunta de examen por si acaso, ¿no? Por eso lo he subrayado y ustedes también pueden subrayarlo. La lucha de clases, después el plusvalor y fetichismo de la mercancía. Son aspectos que se rescata de lo que significaba la miseria de la filosofía. ¿Ya? Por otra parte, más que todo, si se tratara de mostrar de manera ilustrativa, se toma en cuenta este aspecto, ¿no? Hablamos por un lado de una evolución del ser humano, bueno, en su naturaleza. Vamos a decir que empieza desde un ser que recién está más o menos ordenando sus ideas hasta un ser humano que ha alcanzado un total conocimiento y directamente pasa a dar lugar a lo que significaría posterior la época industrial o también lo que nosotros llamábamos hasta el siglo pasado la edad moderna. Hoy en día, tal vez hay algunos filósofos que discuten que estamos en la edad postmoderna, pero que todavía sigue habiendo secuelas de lo que ha dejado la edad moderna, ¿no?
Luego, estamos con el materialismo histórico que investiga netamente la sociedad humana, es su fuente de investigación, y por otra parte, está tratando más que todo de ver el tema de presupuestos ideológicos, netamente parte de los individuos empíricos, porque vamos a entender que hasta ese momento todavía recién se pone en manifiesto lo que eran los programas de alfabetización y se manejaba la concepción que el ser humano era imposible que logre un desarrollo solamente por el mero empirismo, sino que tenía que ser competitivo por la característica de conocimiento que poseía, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ver más que todo en lo que significa la diferencia de los enfoques. Más que todo se muestra un capitalismo como un sistema estático, esto también pregunta de examen, o como el producto de una evolución natural. Ya, esta parte se van a acordar. Ya, entonces el capitalismo era considerado un sistema estático o también producto de una evolución natural. El dibujo que les he mostrado, esto es lo que más que todo se muestra como evolución natural. No tiene nada que ver del otro mundo, sino simplemente el ser humano se ha adaptado perfectamente a un contexto natural y también ha desarrollado por ende lo que se refiere su capacidad más que todo social, su capacidad de pensamiento y también estamos hablando de lo que Marx se refería como su capacidad de producción en este caso, ¿ya? Entonces, ahora Marx y Engels también netamente aplican esta concepción de la historia directamente a los análisis o los hechos políticos. No solamente políticos, sino también van a ser sociales, ¿ya? ¿Y qué es lo que tratan de decir con todo esto? Que directamente todo lo que a partir de este momento se haga con este nuevo pensamiento tiene que ser un estudio científico netamente de la sociedad burguesa y de la transición de esta a lo que es una sociedad comunista. Es decir, que el privilegio ya no era de unos cuantos, sino el privilegio ya era de toda una sociedad, concernía a toda una sociedad. Y es por eso que imagínense inclusive, con esto voy a decirlo todo, de manera implícita, antes el tema comercial se llevaba a cabo en la Edad Antigua, pero hasta nuestra época lo que ha hecho Marx simplemente ha sido sistematizar el concepto de productividad de acuerdo a la capacidad política y de acuerdo al contexto social, ¿ya? Porque de hecho ya se llevaba en práctica esto, solamente que no se lo conocía hasta ese momento como el sistema de producción. Y más que todo, ahora, cuando ya manejamos de la superestructura y de lo que es la estructura económica, más que todo vamos a hablar en la superestructura de lo que es las formas de conciencia. Ya, también vamos a hablar de transformación posterior. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Primero, las formas de conciencia. Vamos a netamente referirnos a lo que es la ideología. Esto vamos a hablar de las relaciones de producción con lo que significan las fuerzas productivas. Esto equivale a una fase de equilibrio que existe en el desarrollo más que todo de determinados sectores, ¿no? En lo que respecta a la transformación posterior, estamos hablando de una contradicción, el desarrollo en este caso de las fuerzas productivas, donde produciría un desajuste y esto provocaría una fase de revolución social. Entonces, por esta situación, estamos hablando de que se han dado más que todo razones para que existan desacuerdos en algún momento. Ya estamos haciendo eco de lo que significa la lucha de clases. Por otra parte, si bien hay sistema de producción, también estamos hablando que el ser humano está en su derecho de reclamar un mejor trato y también una considerable, bueno, un razonable, diríamos, estándar de lo que significa las horas de producción para poder también al mismo momento solventar a su familia en este caso. ¿Ya? Antes no había un estándar definido. No olvidemos que durante la colonia en Latinoamérica, más que todo, se habla de lo que es una explotación.
pero no laboral, sino una completa explotación de lo que significaban los recursos humanos, porque no se velaba la vida del ser humano en tal, ¿no? Entonces, a partir de este momento ya se empieza a hablar del buen trato y también que las fuerzas productivas están en lo que significa la capacidad de hacer una revolución. ¿Ya? Y esto se lo ha denominado en su momento lucha de clases, porque se trata de eliminar lo que es el feudalismo y lo que es las clases privilegiadas. Entonces, eso también como pregunta de examen. Ya por otro lado, también se hablaba de los medios de producción sociales y de las clases explotadas. Esto netamente que significaba que debería de haber un equilibrio total. No debería de haber bueno, un aprovechamiento de los recursos humanos y por otra parte vamos a ver a posterior que Rockefeller cometió un gran error porque a partir de ese momento con el tema de lo que era el crudo, la explotación del crudo, estamos hablando del petróleo, implicaba de que el sistema de producción no puede parar y por lo tanto los obreros reclamaron por sus derechos y desde ahí hasta nuestro tiempo netamente se da lugar a lo que significaría el derecho laboral, ¿no? Entonces, estamos hablando de un materialismo histórico que netamente está entrando, por un lado, en transición, pero por otra parte se va a consolidar hasta lo que significarían los tiempos modernos de la sociedad, ¿ya? Y no es solamente una filosofía de la historia, sino esto también constituye, desde todo punto de vista, como una teoría de la sociedad netamente, ¿ya? Entonces, hablar de lo que es el materialismo histórico, siempre nos vamos a referir a lo que es la sociedad. Eso anótenlo igual como pregunta de examen, ¿no? Hablar del materialismo histórico es hablar de la sociedad en general, su estructura, su pensamiento, en este caso político, su relacionamiento con la sociedad y netamente lo que significa los medios de productividad. Por un lado, hablar también del materialismo histórico de Karl Marx. Vamos a referirnos a la vida en este caso, de lo que significa esto en concepción, ¿ya? Primero, el concepto del hombre. Vamos a hablar el hombre como ser transformador de la naturaleza. Ya no está subordinado a lo que es los poderes de la naturaleza, sino es un neto transformador de la naturaleza. Por otra parte, el concepto de modo de producción se trata de hablar de dos aspectos. Esto es pregunta de examen, por si acaso. Fuerzas productivas, relaciones sociales de producción. ¿Ya? En lo que es la infraestructura y la superestructura, estamos hablando netamente de la estructura jurídica, la primera, y lo que es la segunda, la estructura ideológica. En lo que respecta a la alineación, estamos hablando de cuatro aspectos. Primero, la económica, segundo, la social, tercero, política y en último lugar se pone al aspecto religioso. Y otro aspecto muy principal, la transformación de la sociedad capitalista a la sociedad comunista, donde no debe haber competitividad netamente entre clases privilegiadas, sino tiene que haber un total equilibrio entre lo que significa netamente la oportunidad para la sociedad en general. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estamos concluyendo con lo que es este aspecto de lo que significa el materialismo histórico. ¿Ya? Materialismo histórico. A ver, vamos a ver qué tal nos va con este otro. Ya hemos quedado en cierta parte del hombre y la sociedad, pero estamos hablando de una total convivencia. Vamos a relacionar este un momento con lo que se refiere más que todo el pensamiento político. ¿Ya? Voy a agrandarlo, todavía nos quedan 4 minutitos más. Vamos a ver, ahí está. Entonces, más que todo, ha habido aportes muy principales dentro de lo que ha sido la filosofía griega y bueno, lo que ha sido también la cultura romana. Estamos hablando de lo que el ser humano por naturaleza tiende a tener
una capacidad de pensamiento. Y como aquí estamos viendo una ilustración, cada uno se manifiesta de manera individual, pero llega a una colectividad cuando sucede un intercambio. Esto también puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Primero, el ser humano tiene la capacidad de razonar de manera individual y posterior a esto llega a complementarse de manera colectiva con la sociedad. Hemos hablado también de la cultura china y vamos a ver primero el pensamiento político de Platón. Estamos ya abarcando el pensamiento político. La idea uno es que defiende a cada persona que tiene tres almas y cada individuo tiene más o menos desarrolladas cada una de las tres almas. ¿Ya? Segundo, las personas tienen el alma racional más desarrolladas. En este caso, ellos serían los que estarían preparados para gobernar. La tercera idea de Platón netamente no está a favor del sistema democrático y propone un sistema aristocrático en este caso, en el que gobierne netamente el filósofo. De ahí nace lo que es la aristocracia. El pensamiento político de Platón está reunido en la República, donde aparece el concepto de Estado ideal. Entonces, hablar de aristocracia es hablar de sectores privilegiados con bueno, con el simple concepto de decir de que el que sabe más es aquel que domina todo, ¿no? Ahora, el tema del yo opino significa que el ser humano es un ser sapiente, que desde su concepción ya nace con una ideología en este caso, ¿ya? Desde un bebé, por ejemplo, cuando llora porque sabe que quiere exigir algo que le va a beneficiar de alimento. Platón, Sócrates y Aristóteles han sido los principales precursores en lo que significa la cultura griega con sus obras respectivas a lo que significaría el pensamiento del ser humano, ¿no? Ahora, la capacidad del ser humano se transmite de manera tecnológica. Todo lo que uno piensa es lo que lo plasma en los medios de comunicación en la actualidad. Estamos entrando ya a un mundo postmoderno donde el ser humano empieza a manifestar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos faltaba de lo que significaba el pensamiento, eh, más que todo político del ser humano, pero vamos a más que todo unirlo con lo que hemos aprendido la historia del materialismo histórico, ¿ya? Si el ser humano no tuviera la capacidad de pensar, estamos hablando de que no tiene la capacidad de manifestar y no tiene la capacidad de hacer nada. Y por lo tanto estamos diciendo que el ser humano es un neto actor de lo que significa este proceso de transición que ha sido importante. Muy bien, queridos jóvenes, entonces hasta ahí hemos terminado el tema del día de hoy. No se olviden, cualquier pregunta siempre va a ser bienvenida y sobre todo el día de, bueno, hoy estamos finalizando con una clase, nos veríamos el día lunes a la misma hora y en el mismo lugar. Ya que tengan un buen fin de semana y sigan estudiando, cualquier cosa estamos para atenderles también. Ya, entonces conmigo hasta el día lunes. Muchas gracias y Hasta lunes, nos Lice. vemos. Hasta luego, hasta luego.